La vida no te está pasando a ti, sino para ti. Y es aquí cuando logras dar este cambio, cuando logras entender que todo lo que te está sucediendo tiene una intención positiva. Cuando encuentras esta intención positiva es cuando verdaderamente logras alcanzar todo ese cúmulo de aprendizajes y los llevas a cabo. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Instituto de Neuroingeniería Humana. Yo soy Indira Velasco, coach en programación neurolingüística. Hoy hablaremos de un tema que será trascendental en la vida de muchos y que estoy segura que este será muy relevante a ti. Hoy hablaremos del reencuadre. El reencuadre es una estrategia que se usa en programación neurolingüística que cambia el punto de vista desde lo conceptual y lo emocional en cada persona y en cada situación. Es importante que al cambiar el significado entendamos que pasamos de una experiencia negativa a una positiva, impactando en nuestro crecimiento personal. Cuando cambiamos, alternamos y viajamos a la posibilidad de que muchas cosas negativas que nos están pasando en nuestra vida pueden transitar hacia lo positivo. Los errores o supuestos fracasos que tenemos en nuestras vidas sirven como aprendizaje y crecimiento si elegimos cambiarlos. A esto le llamamos reencuadre. Nosotros como seres humanos concebimos las circunstancias que nos pasan desde nuestros propios filtros, ya sean desde lo visual, lo auditivo o lo kinestésico. El significado dependerá siempre de la perspectiva que le demos cada uno de nosotros y del punto de vista desde que lo veamos. Y así le daremos un significado. Para esto es importante entender que tú eliges las experiencias que vas a vivir, que tú eres el que va a darle sentido a cada una de estas experiencias. Es importante darnos cuenta que cuando sabes el origen de las cosas, descubres algo inesperado. Y es aquí donde entraremos a este profundo reencuadre por medio de una pregunta que es trascendental para muchos de nosotros. Y muchos no la sabemos hacer o no la aplicamos de manera adecuada. Iremos primero a la raíz etimológica de la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? Proviene de la presuposición latina pro ad, hacia adelante, en favor de algo. Aquí es importante entender que la presuposición para es utilizada para describir una razón y un efecto de las cosas que queremos avanzar. Cuando creas que tienes la respuesta adecuada a ese propósito, a tu existencia y a tu actuar, es importante que hagas un alto, que te detengas y que te permitas hacerte esta pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? Tiene un claro sentido de existencia, el cual es llevarte al éxito. Y aquí también es importante hacer una pausa y entender lo que significa éxito. Yendo al diccionario, éxito proviene de la palabra exitus, del indoeuropeo ex, fuera, y ir hacia afuera. Y el éxito no implica llegar a la cima, no implica concebir eso que tú crees como éxito, tener mucho dinero o cosas como esas que al final salen del contexto verdadero de lo cual es éxito. Y es que muchas veces la misma palabra nos está dando la respuesta, mas no somos conscientes de lo que nos está dando a entender. En inglés es exit, salida. Y esta palabra da origen a la palabra que todos conocemos
y no muchos somos conscientes del significado, que es éxodo. Éxodo tiene su significado y es igual al gran escape, a la huida, a la marcha, a la salida de algún lugar para llegar a otro. En el inglés existe la palabra success, que es éxito, que es suceder consecutivamente. Lo que hacemos, lo hacemos para llegar a un punto. Lo que hacemos no lo hacemos para llegar a un punto, lo hacemos para caminar, para andar, para continuar en algo a lo cual siempre vamos a avanzar. Es importante entender que preguntarte te llevará a respuestas sin fin que será un cúmulo de aprendizaje y de verdaderos avances en tu vida. Y es aquí donde para mí es importante contarte una historia. Esta es una historia de un ¿cómo se podría decir? Es un conferencista. En esta historia, el conferencista, casi al final de su charla, se encontraba en una convención. Esta convención trataba de aquello que nosotros concebimos como éxito para muchos allá afuera, lo que es prosperidad, dinero, abundancia. Y entre la multitud, una persona decide alzar la mano y preguntarle a esta persona, casi al final de su conferencia: a mí me gustaría saber y poder entender todo aquello que tú me estás proporcionando, todo este cúmulo de aprendizajes que tú me estás dando, cómo ponerlos en práctica y cómo poder ser próspero. Cuando esta persona, el conferencista, termina de escuchar la pregunta, al principio no sabía qué decir y estaba como que sorprendido porque no entendía la pregunta y no sabía cómo contestarla. Cuando él logra entenderla y comprenderla, cambia el sentido de la pregunta y en lugar de ser ¿cómo puedo ser próspero?, la cambia ¿para qué? ¿Para qué quieres ser próspero? Y él se dirige a él y le dice: ¿para qué quieres ser próspero? Él le dice: pues para tener más dinero. ¿Para qué? Pues para poder tener más cosas. ¿Para qué? Para poder tener una mejor vida. ¿Para qué? Para poderle dar lo mejor a mis hijos. ¿Para qué? Para que puedan tener una vida equilibrada. ¿Para qué? Para que sean felices. ¿Para qué? Para que yo sea feliz. ¿Para qué? Para vivir en un mundo mejor. ¿Para qué? Para que ascendamos a una conciencia mejor. ¿Para qué? Para encontrar aquella iluminación. ¿Para qué? Para encontrar mi propia realidad y así encontrar mi propia iluminación. Y es así como esta persona que realiza la pregunta parte desde la creencia de tener dinero como éxito a llegar a la espiritualidad. Y es así como yo te invito que muchas veces todo lo que realices y todo lo que hagas, lo hagas con esa intención de encontrarle un sentido verdadero a lo que tú hoy estás haciendo con tu vida. Muy buenas tardes, gracias Julián por acompañarnos, gracias por ese acompañamiento que nos brindan. Gracias Mari Fuentes, muy buenas tardes. Pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, sería muy revelador que ustedes las pudieran hacer. El video va a quedar guardado para quienes gusten volverlo a ver. Esto es importante de a veces comprenderlo y entenderlo, porque hacer este tipo de reencuadre nos lleva a transitar un camino menos oscuro, como con más luz y más lucidez, porque podemos darle el verdadero sentido de la respuesta. Podremos encontrar congruencia entre lo que hacemos y lo que pensamos, porque muchas veces no somos conscientes de lo que estamos logrando
haciendo preguntas incorrectas, ¿no? Es importante siempre la comunicación con nosotros mismos, es la más importante y la cual muchas veces mantenemos de manera incorrecta. Y es que existen dos formas de hacer esta pregunta. Una es desde la frustración, desde aquel desesperanza, agotamiento, desgano, y esto lleva a una cadena de preguntas incorrectas. Y es que aquí es donde surge el ego que no se siente realizado. Es ahí desde donde surgen estas preguntas, aquel ego que no se encuentra satisfecho, ¿no? Y es que imagínate, si hacemos esta pregunta de esta manera, ¿para qué? ¿Para qué continuar? ¿Para qué seguir haciendo lo mismo? ¿Para qué si no obtengo resultados? ¿Para qué? ¿No? Con esa abulia, con esa apatía, con toda esa fisonomía de rechazo, ¿no? de hastío, de ganas de no hacer nada, ¿no? Y es que esta pregunta está condicionada desde el ego, ¿no? Desde que no tiene razones, desde que tiene razones de condicionamiento, ¿no? Desde que está condicionada por algo, ¿no? Y el éxito, el ego lo define como aquella superación, aquella cima a la que tiene que llegar y esa victoria que muchas veces queremos alcanzar o que se quiere alcanzar. Y no como una salida o una trascendencia a algo más. Aquí es importante resaltar esto, ¿no? Que cuando tú vas partiendo desde el ego, desde aquello que te ha impuesto la sociedad como éxito y no como aquello que verdaderamente para ti significa tener éxito. Eso es importante entenderlo y comprenderlo, ya que muchas veces partimos desde lo que la sociedad nos impone y nos pone como creencias que muchas veces hacemos nuestras y ni siquiera son de nosotros. Y cuando nosotros partimos la pregunta desde la esperanza, desde aquello hermoso, desde aquello maravilloso, desde aquello que es proactivo, es cuando entonces el ego encuentra ese eje fundamental y sale del condicionamiento del sí, pero, ¿por qué si al final todo es igual? ¿Para qué? ¿No? Sale de aquello y transita y se transporta a lo incondicional, aquello que lo da todo, ¿no? Que no tiene expectativa de nada, ¿no? Y aquella respuesta incondicional es aquella que va a encontrar una salida, va a encontrar una puerta, va a encontrar una ventana de opciones, ¿no? Y es ahí cuando se despliega todo este abanico de opciones y puedes dar todo confiando en la trascendencia. Aquí es importante que cuando tú descubras que la pregunta está hecha desde la esperanza, vas a descubrir lo que eres y lo que tú eres capaz. Porque muchas veces no somos conscientes de lo que somos y de lo que somos capaz y solamente estamos condicionados por aquel niño interior que tenemos dañado, lastimado, herido. Ya una compañera se encuentra hablando de estas heridas que serían importantísimas que las vieran y que las analizaran para que pudieran saber desde dónde está partiendo tus preguntas, si desde tu ego herido o desde aquel ego que encuentra un eje y que puede dirigirse por todo aquello que es bueno, que es proactivo, que es alentador, desde la felicidad, desde la lealtad, la confianza. Es importante entender todo esto y siempre que tu vida se encuentre en un sinfín de preguntas y hasta el fin de tu existencia, siempre pregúntate ¿qué es lo más importante que voy a seguir? ¿Para qué es esto?
¿Para qué estoy vivo? Siempre ha habido de encontrar respuestas, creciendo, avanzando, trascendiendo, expandiendo los límites, que para ti no haya ningún límite, que cuando llegues al punto en el que alcanzaste tal meta, continúes y busques otra y busques la trascendencia a través de tu propio éxito, como tú lo definas. Nunca permitas que el éxito sea definido por otras personas, que el éxito sean creencias que muchas veces los demás te están instalando. Es importante darnos cuenta aquello que no es de nosotros y que no queremos, y que es importante aprender a decirles no, no es mío, lo rechazo y voy en búsqueda de aquello que me es proactivo, que me es afable, que me es hermoso, ¿no? Imagínate un lugar lleno de basura, lleno de un río contaminado, de animales muertos. Eso no es deseable y muchas veces así están nuestras creencias, no deseables. Solo imagínatelo, presentízalo, siéntelo, huélelo, óyelo, ¿no? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se siente? Un mar muerto, ¿no? Un río contaminado. No se oye bien, no se siente bien y no huele bien, ¿no? Nos queremos alejar de aquello que no nos gusta y que no nos agrada, mas muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y es importante acercarnos a aquello que nos haga siempre, siempre ser felices. Muchas gracias por el acompañamiento. Espero que de verdad todas estas estrategias que se les han brindado en todas estas semanas que mis compañeros y yo hemos estado participando les sirvan y que sean de mucha de oportunidades para ustedes, para ti principalmente, ¿no? A ti que me estás oyendo te agradezco mucho y sé, y es un hecho definitivo, que todo esto que yo te estoy presentando te será de mucha ayuda y de vital importancia para ti. Muchas gracias por estar contigo. Saludos, Perse, muchas gracias por estar presente. Saludos a mi mamá que me ve, saludos a mi hija, muchas gracias por estar aquí, siempre acompañándome, siempre en estas transmisiones y siempre confiando en que todos tenemos la capacidad de lograr lo que queramos. Muchas gracias.